El siguiente es un episodio en colaboración para el programa de la Noche con mayúscula en la XCU. Hablaremos sobre la interpretación de los sueños. Por mucho tiempo se pensó que los sueños tenían un carácter predictivo y mágico, que al ser analizados podían predecir si algo malo iba a pasar o si el soñante tenía que preocuparse por algo en específico. Así que grandes personajes de la historia, de la humanidad, se dedicaron a buscar personas que analizaran sus sueños para saber si contenían algún mensaje que era necesario que ellos supieran. Con el paso del tiempo y la aparición del psicoanálisis, Sigmund Freud, en su libro La interpretación de los sueños, nos viene a decir que sí, efectivamente, los sueños tienen un mensaje, pero que proviene del inconsciente del soñante. Y ese mensaje, al ser interpretado y analizado, nos puede revelar mucho más de lo que la persona conscientemente puede saber sobre sí misma. Acompáñanos a escuchar este episodio en donde hablamos sobre la interpretación de los sueños. Espero que te guste y compartas con tus amigos, con tu familia, así podamos difundir este tipo de conocimiento. Psicóloga Mariel, este sueño es particular, es de cada persona, es decir, dos personas pueden soñar algo muy parecido, aunque es poco probable que sueñen algo parecido, y supongamos que esto pase, que sí se dé, la interpretación que tendrá cada uno de ese sueño será diferente, porque las historias de vida, del pasado, las relaciones con otras personas y con uno mismo es algo diferente, el deseo es diferente. Entonces ya desde ahí la interpretación de un sueño será completamente distinta entre una persona y otra. Es por eso que cometeríamos un gran error desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿sí? Porque seguramente hay otras formas de interpretar los sueños, como decís. Bueno, si soñás que, por ejemplo, que se te caen los dientes, creo haberlo leído aquí en el libro de hecho, la interpretación de los sueños de Freud. Él habla sobre algunos sueños que son, por ejemplo, que tienen algunos elementos que son interpretables de una manera universal, pero que hay que completar con otros elementos y que ya tiene que ver con la singularidad de cada uno. Y es interesante porque, bueno, en aquella época, ¿sí? en 1800 y pico, ¿sí? como 1900, Freud habla mucho de la sexualidad, ¿sí? Habla mucho de la genitalidad, y es por esto que en los sueños muchos de los elementos son justamente eso, genitales. Si por ejemplo él interpreta el sueño, hay un sueño de Bismarck que dice, por ejemplo, que él está con una especie de fusil y que este fusil es como un fusil como muy chico, entonces él interpreta que es el pene de Bismarck, ¿sí? Que tiene que ver con la masculinidad, y hace todo un desarrollo sobre la impotencia que él siente al momento de conquistar, ¿sí? Como esa duda que él siente. Si bien toma como esos elementos de referencia, como la genitalidad, lo profundiza un poco más y lo conecta con otros aspectos que van mucho más allá de lo sexual, ¿sí? de lo genital, y se traslada mucho más a miedos, fantasías, inseguridades, ¿sí? Que tienen que ver justamente con esto, ¿no? con su virilidad o con su facultad de poder, por ejemplo, lograr o no la conquista de cierta misión. Sí. Entonces me parece que es como la parte universal de los sueños, ¿sí? Pero es importante confrontar con la parte individual de cada uno. Y es por esto que los sueños, al ser de alguna manera como manifestaciones de deseos inconscientes. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que tenemos una conciencia, ¿sí? Tenemos un yo. Ese yo o esa conciencia expulsa todo lo que siente que amenaza a su, ya sea integridad, ya sea su honestidad, ya sea su completud. Por ejemplo, ¿vieron esas personas que dicen yo no soy así, yo no soy así, yo no soy así, pero terminan siendo así? Claro. Bueno, me parece que es un ejemplo como muy claro de eso, ¿no? Con cómo la conciencia trata de alejar algunos pensamientos que son contrarios a lo que cree que es. Bueno, Freud hace toda una conceptualización de esto y dice que todos estos pensamientos tienen que ir a algún lado. Esos pensamientos que son contrarios al yo, a la conciencia, se van a otro lugar, a otra habitación que la denominó inconsciente. Bueno, ese inconsciente, ese pensamiento que no es aceptado por la conciencia, aparece en el sueño. Porque se supone que cuando uno sueña está menos defensivo. O sea que lo que realmente lo que estamos soñando es lo que nuestra mente quiere. Realmente. Bueno, de alguna manera, tiene que ver con un deseo, sí, tiene que ver con un deseo. Y además también, aunque el sueño es como más, digamos, como más explícito, hasta cierto punto que, como diría Guille, el pensamiento durante el día o el yo, tampoco es tan fácil de descifrar, ¿sí? O sea, no es como que uno se levante y dice, ay, soñé con mi ex, ¿no? O sea, soñé con mi ex, entonces, ¿será que significa que lo extraño? Y ahí vas y le marcas. ¿No? Pero lo curioso del sueño es que uno recoge esos elementos, el ex, una situación con el ex, pero no necesariamente significa el ex, ¿sí? Puede significar otra cosa. O sea, eso es lo interesante de los sueños, que los sueños se sirven de imágenes que va recogiendo del día a día, de personas que pueden ser cercanas, lejanas, que hace mucho que no vemos, que vimos ayer, que vimos hoy, que incluso aparentemente no conocemos, ¿sí? Pero que no son literalmente eso siempre. A veces representan otra cosa. Entonces, no sé, esta persona que dice que soñó con el ex, te cuenta que, por decir, el ex en ese momento le daba un regalo y que abría ese regalo y ese regalo era un caballito de juguete de color blanco, ¿sí? Entonces, si esta persona llevara a su análisis psicológico este sueño, pues el psicólogo no le va a decir, eso significa que quieres regresar con tu ex. Claro. De hecho, lo que el psicólogo va a hacer es, después de que el paciente cuenta el sueño, si es de un estilo psicoanalítico, lo que le va a preguntar es qué es lo primero que se le ocurre sobre ese caballito, ¿no? Entonces va a empezar a asociar libremente pensamientos que le vengan ante esa propuesta del analista, ¿no? Entonces puede decir, de repente, bueno, es que ese caballito me recuerda a un juguete que yo tenía cuando era pequeña, ¿sí? Que de hecho es un juguete que me arrebató mi hermana un día que estábamos jugando y entonces vemos cómo el sueño va teniendo que ver con otras cosas, ¿no? Dice Juan Carlos, dice, ¿cuál, Natalia o la otra? Bueno, entonces el analista haría algo parecido a lo que hace Juan Carlos. Sí. Entonces preguntaría, bueno, ¿cuál hermana? ¿O a qué hermana te recuerda? Y el sueño, vean cómo finalmente ya no tiene que ver con el ex, ¿sí? Tiene que ver a lo mejor con algún momento que tiene que ver con la hermana que salió representada como el ex. No sé si me voy explicando. Sí, pero es que de verdad, a ver, ¿cómo me gustaría contarles un sueño que tuve una vez y que me quedé con la boca abierta cuando mi analista pero no es muy personal, entonces, pero sí, o sea, es que te quedas con la boca abierta. No es lo mismo que dices, ay, es que soñé con una serpiente, de seguro son chismes. No es lo mismo, ¿no? Por eso el mejor intérprete de un sueño es el propio soñante. O sea, es uno mismo. Es uno mismo. Por eso el analista, cuando uno termina de contar el sueño, no te va a decir, es que esto significa esto y esto. Al menos que quizás sea como muy obvio
y ya lleves mucho tiempo en análisis y tu analista te puede decir, mira, fíjate cómo no te parece que eso se relaciona con esta otra cosa, tal vez ahí sí. Pero de entrada lo mejor es decir, bueno, ¿qué es lo primero que se te ocurre o cómo te sentías en el sueño? Por eso queremos hacer el ejercicio de que el público nos llame y nos diga qué ha soñado. ¿Qué soñaron anoche? ¿Se acuerdan? ¿Qué soñé? Bueno, vengo soñando mucho. Esos sueños repetitivos también, ¿no? Sí, hay sueños repetitivos. Pues es que siempre sueño lo mismo, pero ¿por qué sueño lo mismo? Bueno, Freud diría, en una de las teorías... Ese Freud era un loquillo. Sí, la verdad que sí, porque las teorizaciones de los sueños, de hecho, marca un antes y un después en la psicología, porque hasta ese momento la conciencia o la razón era lo más importante que tenía el ser humano. ¿Sí? Somos seres racionales. Y Freud introduce un concepto que es el inconsciente, que dice, bueno, no todo es razón. Hay una parte de nosotros que desconocemos y tiene reglas diferentes a la de la razón. Entonces es ahí donde se genera ya una discusión sobre eso, ¿no? Sobre lo que nosotros no conocemos de nosotros mismos. Pero que está ahí, ¿no? Y se manifiesta de alguna manera. Ya tengo la primera pregunta. A ver. Ya no sé si es albur o es real. A ver, échala. Pero bueno, dice la conciencia que es un taxista. Saludos. Dice, ¿qué significa soñar cuando uno tiene una fantasía sexual con varias chicas en el mismo sueño? Colos. No es cierto. Bueno, yo le preguntaré a él. Es broma, perdón. Yo le preguntaría a él qué significa para él. ¿Qué significa para usted? Que nos conteste, ¿no? O sea, que asocie libremente qué es lo primero que se le ocurre de ese sueño. A ver si... Por otro lado, yo tengo un sueño, no es mío, sí, tampoco es de un paciente, es de uno de los casos que estábamos leyendo, y contaba este analista que su paciente había soñado que con su papá, sí, que le regalaba una empanada gigante, ¿sí? Entonces, en el análisis, hablando un poco sobre la relación con su papá, sale que su papá nunca le había dado nada, o por lo menos él percibió que su papá siempre fue una persona ausente, una persona mezquina y una persona que como que nunca le dio lo que él necesitaba. Entonces ahí, en ese sueño, aparece en una palabra clave, empanada, ¿sí? Como es ese reproche, ¿no? ¿Por qué empanada? Porque dice empa, ¿verdad? Como papá, empa, nada. Es como en papá, no encuentro nada. Entonces ahí hay como una cierta condensación. ¿Qué? Ahí en ese sueño, y entonces él, a partir de ese sueño, pareciera que él va reparando algunas cuestiones de su pasado, ¿no? Algunas cuestiones con su padre, de decirle, mi papá no me dio nada, ¿verdad? Entonces en el sueño, su papá aparece dándole una gran empanada. De hecho, retomando, eso es súper interesante porque retomando el sueño que cuenta el taxista, yo le preguntaría a él quiénes son esas mujeres, ¿no? Claro. ¿Y por qué tantas mujeres? ¿Sí? O sea, ¿qué dice ese sueño sobre él? Sobre cómo se siente él como hombre o en relación a otras mujeres, ¿sí? Porque hay elementos que parecen pues hasta cierto punto obvios y otros no, como dice Guille, que al analizarlos pues los encuentras condensados, como en esa palabra, y como también las palabras que uno utiliza para contar el sueño son importantes, tienen que ver también con el sueño. Incluso lo que se dice después de contar el sueño también tiene que ver con el sueño, ¿sí? Porque pues finalmente ese sueño está lleno de símbolos que son como muy propios también, ¿no? Sí. Luego hay unos sueños como muy vívidos, ¿no? Que parecieran ser así como que muy reales. Y a veces incluso no te quieres ni salir de ese sueño. Esos sueños tienen un nombre, ¿no? Que son como lo hablábamos el otro día, los sueños como más operativos, como los de estoy caminando hacia el baño y
o sueño o que suena la alarma. Vamos con llamadas. Recuerden, 229-2010-100 y 229-2010-101 y en el WhatsApp 2295-097289. Y anímese a llamar de una vez. No vayan a querer empezar a mandar mensajes a las 11:30 cuando ya casi nos vamos. XEU, buenas noches. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Escuchan? Porque, por ejemplo, en la noche a veces me dan ganas de hacer pipí, pero estoy dormida, ¿no? Entonces yo siento esas ganas, pero como que a la vez yo me quiero seguir durmiendo y así, pero entonces empiezo a soñar que entro a un baño, pero ahí viene lo extraño. El cuarto de baño no es un cuarto de baño normal, sino que es como un cuarto así largo, y de lado y lado tiene sanitarios, o sea, están las varias tazas, por decir, como unas 4 tazas de cada lado, pero lo extraño es que está muy sucio, siempre lo veo así muy sucio. El piso está así lleno de agua sucia, y yo quiero usar la primera taza y la veo que está así llena de sarro y me da asco, ¿no? Entonces brinco para no pisar esa agua sucia y todas recorro y todas están igual, y a veces hasta la puerta no cierra bien. Y ya que me siento así muy desesperada, despierto y entonces sí, ya me levanto a hacer pipí. Pero lo que me extraña es que siempre que me pasa estos sueños, esa misma escena. A veces la sueño en la casa de mi hermana, a veces veo esos baños en la casa de mi suegra, o sea, casas que yo conozco y que obviamente no tienen así sus baños, pero siempre lo veo así. Y me llama la atención por qué los veo tan sucios y yo no los puedo usar. Gracias por comunicarse con nosotros. ¿Quién? Wow, qué interesante. Muy interesante. Súper interesante el sueño, sí. Bueno, es que hasta se emocionaron, ¿verdad? Sí. Obviamente que nos faltan muchos elementos de ella, ¿no? A ver, ella qué tiene para decir, por ejemplo, de estos baños, ¿no? Ella dice que toma estas imágenes de baños de conocidos, pero que los encuentran sucios, las tazas. Me llama la atención el número, 4 tazas, no es como un número muy específico que representa ese 4. Se puede ser, vamos a hacer una asociación libre sin la soñante. Pueden ser los hermanos, ¿no? 4 hermanos, o pueden ser 4 tíos, o a ver qué significa los baños para la familia, ¿no? Qué se decía en su infancia sobre los baños. Y ella dice algo al final. Dice, siempre están sucios y no los puedo usar. ¿Qué significa eso, no? ¿Qué es eso que ella no puede usar? ¿Porque está sucio o porque hay algo que ella no puede hacer en el sueño, no? O sea, justamente, ¿no? Como hay algo que está ahí que podría usar, pero que no lo usa, que es algo familiar, que está sucio. O sea, hay muchas cosas como para desmenuzar, y es justamente lo que hace el psicoanálisis, es fragmentar, es tomar cada pedacito de ese sueño que tiene, como dijimos, como muchas cosas condensadas. ¿Qué quiere decir esto? Que una sola palabra, una sola escena puede representar muchas cosas al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces por eso es la parte como más difícil. Sí, de hecho ahorita que estaban hablando recordé un sueño que yo tenía muy recurrente que veía aquí en el edificio, y hasta que específicamente algo pasó en mi vida y dejé de soñar. Pero, y es que sí es cierto, ¿no? O sea, los sueños te avisan o a lo mejor te están informando de algo que tú no haces consciente, ¿no? Como que por qué te sientes así o por qué tomas tal o cual decisión y todo esto. ¿Tenemos otra llamada, Conciencia? XEU, buenas noches. Hola, buenas noches, Charlie. Adelante con tu pregunta. Oiga, qué interesante programa. Siempre me gusta cuando va el psicólogo y la terapeuta es psicóloga. Bueno, lo que pasa es que yo tengo unos sueños recurrentes. Siempre hace la misma pregunta. Terminé mi carrera, pero no me titulé. Entonces, el problema que tuve, el sueño que siempre tengo últimamente es como frustración, porque estoy interpretando lo que dice el psicólogo, de que los sueños pueden ser frustraciones de algo que no se ha cumplido. Y siempre sueño
Porque tuve que hacer la prepa, tuve problemas con la preparatoria, pero no terminé bien. Entonces siempre sueño que me muevo, hace como 3 veces y estoy en el sueño y digo, no, es que yo hice la prepa, nada más vengo por mis papeles para ir a la universidad. Siempre sueño eso, y también con un auto, con mi primer carro, que lo vendo y que me lo regresa y lo ando buscando. Y puedo, en el sueño tengo para comprar un carro nuevo, pero siempre quiero ese carro. Anhelo siempre ese carro, mi primer automóvil. No sé a qué se deba, pero como dijo el psicólogo, creo que son frustraciones o cosas que no se han cumplido, o no sé. Gracias, a ver, ya te va a decir la psicóloga Mariel. Que No, sí. bueno, vean cómo ya del programa él ya empieza a sacar Ya solito se analizó. él solito se analizó, ya algo le resonó de lo que dijimos y dice, yo creo que esto que sueño habla de una frustración, ¿no? De algo que perdió, que quiere recuperar o que quisiera recuperar. No sé tú qué piensas, Guille. O finalizar, ¿no? Esta O finalizar. etapa de finiquitar. Como que justamente le falta algo, ¿no? Como le faltan los papeles para ingresar a la universidad, como si fuera que le falta justamente eso, ¿no? La falta de algo la va representando en el sueño, y fíjate que no lo representa directamente con la universidad. O sea, él dice, mi bachillerato, mi secundario, es como que lo vuelvo a repetir muchas veces. Lo que entiendo que le pasó a Charlie es que estudió la universidad, pero no pudo terminarla porque no tenía un certificado de prepa, ¿no? Algo así es lo que entiendo que le pasó. Algo que falta. Ajá, algo que falta, ¿no? Algo que falta para él, que es literalmente esto que él nos cuenta, y también lo que representa para él que eso falte. ¿Sí? O sea, entonces estamos viendo también dos cosas. La literalidad, ¿no? Es como que literalmente faltó algo, pero esa falta a él le genera una sensación, ¿no? Como Claro. de falta, es lo que para él representa también. Porque eso. al fin y al cabo es interesante que sueña, pero no actúa. Porque el problema lo podría solucionar, ¿no? Pero no haces algo al respecto. Y yo creo que entonces, aquí mi pregunta sería, cuando tenemos estos sueños repetitivos, porque muchas personas, por ejemplo, yo sé que ahorita van a decirnos, sueño mucho con un familiar que ya murió, o sueño con que siempre sueño lo mismo durante mucho tiempo. A lo mejor lo dejas de soñar 6 meses, pero de ahí te regresa. Estos sueños repetitivos, ¿qué significan? O sea, es como falta de actuar en tu vida, de toma de decisiones, o qué pasa. Bueno, en general, o sea, ¿por qué se repiten tanto? A veces los mismos hay sueños. como muchas razones, pero una de las que más se repite es la necesidad de elaborar. Como no se puede elaborar en la realidad, o sea, no se puede pasar a la acción, ya sea por falta de recursos, porque uno ya está en otra etapa de la vida, o porque realmente no se puede, ¿sí? Entonces, en ese momento, uno tiene otro recurso, que es el recurso del sueño. Entonces, a través de los sueños, uno puede hacer eso que no puede hacer en la realidad. Vamos con otra llamada. Hola, XEU, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién habla? ¿Cómo está, señora Guille? Qué bueno, cuéntame sus sueños, cuéntame. Muy ameno. Pues fíjate, cariñita, yo sueño mi casa antigua, mi casa, bueno, que era su casa de ustedes, pero cuando me casé, me fui a vivir ahí en Rayón y Reforma, en Los Altos, pero estaba yo con mi suegra. ¿Mi Reforma? Entonces seguido sueño a mi suegra, a mi marido, Rayón y Reforma. y en la casa, pero no sueño a mis hijos, El callejón. no los sueño a ellos. Y ya pues yo ya me siento grande, sí, pero no sueño a mis hijos. Digo, bueno, yo soñé anoche a mi suegra, a mi marido, pero mis hijos, ¿dónde estaban? O los sueño también seguido, los sueño pero chicos, de unos 7, 8 años, a los 2. Y seguido los sueño, y sueño mucho a mi marido, pues yo soy viuda. Sueño mucho a mi marido, que lo veo acostado, que lo veo sentado, que lo veo, a veces está contento, a veces está así como que no quiere hablar,
Y digo, bueno, es mi mente que lo trae en el pensamiento ya. Mi esposa ya va a cumplir 7 años de muerto. Y fíjense que los sueños tan claritos, y a veces los sueños que pues lo veo que anda por ahí de coscolino y me enojo con él, pero él no, pues yo digo, pues ya trascendió, no puede decirme nada, ¿no? Pero yo mi sueño es ese, que sueño muy seguido con mi marido, quizás porque pues lo extraño, no sé, y a mi suegra también. En cambio aquí, que ahora vivo acá en la colonia Fernando Hogar. Sí, oiga, señora Guille, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos para las respuestas y con más música también aquí en el estudio. Está Carlos Fernando con nosotros. Vamos a la pausa y volvemos. 11 de la noche con 5 minutos y estamos de regreso aquí en nuestra noche con mayúsculas. Vamos con más llamadas. Hola XEU, buenas noches. Ok, bueno, respuesta para la señora Guille, que nos dijo que pues sueña con su antigua casa, que ve a su marido, que paz descanse. Psicólogo Guille. Bueno, ella representa a través de los sueños bastante ausencia, ¿no? Esa ausencia se ve representada por la figura de su marido, y me llama la atención la ausencia de sus hijos en los sueños. Como cuando lo sueña de 7 años para abajo, pareciera que esa época fue una época como muy importante para ella, ¿sí? Que la marcó mucho. Y eso también tienen los sueños, que nos ayudan a transitar el presente de una manera diferente, ¿sí? Y eso también tiene la memoria, que uno puede evocar o puede traer al presente personas que ya no están, situaciones que pasaron, hasta inclusive uno puede reconstruir esa situación a través de nuevas imágenes, a través de nuevos recuerdos, a través de nuevas perspectivas, o quizás darle un final feliz. Por ejemplo, hay sueños donde las personas que murieron vienen y se despiden, o hay sueños donde esa persona que murió dice: estoy bien, te quiero mucho, sé feliz. O por ejemplo, hay personas que dicen: es que mi abuelita vino y me dio un abrazo, por ejemplo, y me dijo que me quiere mucho, o me dio un beso. Entonces son esos sueños que permiten de alguna manera cerrar o darle un sentido a algo que carece de sentido, que tiene que ver, por ejemplo, con la muerte, que tiene que ver con la despedida, y puede ser como el inicio de un duelo o puede ser la terminación de un duelo, ¿sí? Como por ejemplo hay gente que te dice: a través de este proceso de terapia ya no sueño con mi abuela, por ejemplo. Sí la recuerdo, veo sus fotos, pero ya no la sueño. El último sueño que tuve fue que ella me dijo que me quería mucho y que estaba bien, y que yo tenía que continuar con mi vida. Bueno, eso ya significa que hubo probablemente un cierre de ese duelo y de esa etapa que tenía que ver justamente con extrañar, ¿no? Ah, qué bonito. Vamos con un comentario de acá de WhatsApp, y recuerden, 2295-097289. Dice Eduardo: para mediados de enero tuve un sueño muy feo, en el cual solo lo compartí con mi pareja. Soñé un gran temblor, el cual devastaba la ciudad en donde estaba. Se lo comenté y le dije que venía una catástrofe muy fea por un temblor para México, pero por las noticias de ustedes el lunes me entero que el terremoto fue en Turquía, y al ver las imágenes de la zona recordé mi sueño y reconocí la zona. Dice: ¿por qué sueño catástrofes? Porque no es la primera vez que me pasa. Que tengan buena noche. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, si ese sueño lo explicaran desde las teorías de Jung, estaba escuchando ya hace un tiempo a una psicóloga que se llama Virginia Gawel, y ella trabaja mucho los sueños desde la perspectiva de Jung, y ella decía que los sueños premonitorios, o sea, hablado desde ahí, de alguna manera sí existían, porque dice ella que el inconsciente colectivo es como capaz de percibir cosas
desde el inconsciente obviamente y no en la conciencia, y que tienen que ver con cosas colectivas, o sea, Wow. sí. Entonces ella contaba la historia de un paciente de un niño que le había hecho un dibujo con 2 torres que eran destruidas, y al año es lo de las Torres Gemelas, ¿no? Y ella recordaba mucho ese dibujo y ese paciente y decía, es increíble cómo él percibió algo de eso, ¿no? Y mucha gente te va a contar sueños así, ¿sí? Yo tengo una conocida que me contaba que ella soñó con unos jugadores de fútbol que se abrazaban en medio de un campo y que tenían una camiseta verde, y que al tiempo fue lo del avión de los jugadores brasileños que se cayó y murieron. Ajá. Entonces ella asociaba ese sueño con ese ese evento. Sí, no sé tú qué piensas, Guille, pero... Sí, puede pasar. De hecho, bueno, hay personas que pueden percibir esas cosas, ¿no? Que a veces son hasta inclusive estados de ensoñación, ¿no? En un momento en donde uno está despierto y le viene una idea y eso pasa, ¿no? Como cuando uno va caminando en la calle y sienten que lo están observando, lo están y se dan vuelta y efectivamente Alguien te está siguiendo. alguien te está siguiendo, te está mirando, o hay un conocido ahí, o por ejemplo uno dice, ay, me acuerdo de tal persona, y a los 5 minutos recibe esa llamada de esa persona que era poco probable que la llame. Sí, eso pasa. Eso desde el psicoanálisis se podría decir que es algo inconsciente, ¿verdad? Pero no hay una teoría específica sobre eso desde la psicología, desde el psicoanálisis, ya que nosotros trabajamos con significados. O sea, más que lo que va a pasar, nosotros trabajamos con lo que pasó y cómo lo vivió la persona. O sea, no trabajamos con una realidad concreta, real, sino con una realidad psíquica. Eso quiere decir que es una realidad donde están mezcladas las fantasías, están mezclados los recuerdos, los afectos. Entonces las cosas como uno las recuerda no siempre pasaron exactamente como uno las recuerda, ¿sí? Entonces trabajar en sueños premonitorios, a nosotros por lo menos los psicólogos, no nos sirve de mucho. Y a la persona tampoco le sirve de mucho, porque si vamos a trabajar la subjetividad en el consultorio, tenemos que trabajar la historia personal, ¿sí? O sea, de qué podría llegar a servirle a una persona a haber soñado con un terremoto y que efectivamente pasó. Bueno, no tiene ningún trabajo subjetivo en ese sentido. ¿Sí? Ahora sí, podríamos trabajar qué significa para esa persona ese terremoto o qué significa el terremoto, ¿no? ¿Qué movilización se está dando en su vida? ¿Qué está pasando actualmente en su vida? Si hay algún cambio que le da miedo, o si teme que haya una catástrofe en su vida. Claro, qué interesante, ¿no? Tenemos otra llamada. XEU, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Yo fue hace como unos 42 años. Resulta de que Cada vez que me dices tenía como una prima mía que la había vestida de novia, completamente vestida de novia, que se iba a casar en ese momento. Y desperté. Al otro día me fui a trabajar, y cuando regresé a trabajar como a las 4 de la tarde, y mucha gente en la casa de mi prima, pasaba yo a media cuadra, digo, me voy a arrimar. Y se había muerto su abuelita de ella. Y yo había soñado un día antes que ella se estaba casando. Y por cierto, ella nunca se casó, falleció otra vez mi prima. Y hace aproximadamente unos 20 años, me dijo mi esposa, oye, ven allá a la casa de la familia de tu hermano, dice, porque el cuñado de tu hermano, dice, se casado, que lo había sido con una muchacha de novio, ¿no? Dice, la verdad, no sé que haya pasado algo malo, pues dicen que es malo soñar con casamiento. Y fui, había habido un accidente una noche antes, y estaban velando a un familiar ahí de mi cuñado. Entonces fueron 2 veces, la que yo soñé y la que soñó mi esposa. Y ya también mi esposa se falleció, que tiene varios años que falleció. Es lo que comparto con ustedes, muchas gracias. Saludos a todos. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. ¿Qué opinas, psicóloga Mariana? Pues es ese pensamiento popular que se va haciendo, ¿no? De asociar como ciertos eventos a sueños, o como decíamos, lo de que se caen los dientes, de lo que se
que si alguien se casa significa que algo malo va a pasar, o sea, si se sueña con eso. Pero pues desde la psicología se trabajaría de otra manera, como decía el psicólogo Guillermo, ¿no? Claro. Sí. Yo recuerdo mucho uno de los primeros sueños que yo me acuerdo cuando vivía en la Ciudad de México. Yo habré tenido como 3 años. ¿A poco? ¿Y te acuerdas de ese sueño? Sí, me acuerdo de ese sueño. Y lo interesante es que yo de vez en cuando me acuerdo de ese sueño. O sea, a mí me aparece durante el día ese sueño de forma recurrente. Nunca lo he trabajado en terapia, pero soñaba que caminaba por los pasillos del departamento donde vivíamos con mis papás y las paredes estaban manchadas de sangre. Y a mí me daba mucho miedo. Mucho, mucho miedo. Y yo creo que fue por las fechas en las que nació mi hermana. Sí, o sea, cuando yo pues dejo de ser hija única y me convierto pues en hermana mayor. Entonces yo creo que algo de eso podría haber tenido que ver mi sueño. Pero lo interesante es que no se me olvidó, o sea, quedó como en mi mente, como muy, muy presente, y me acuerdo, pues por lo menos en el año, unas 4 o 5 veces de ese sueño, ¿no? Y me acuerdo de repente, entre comillas, por algo me acuerdo en el momento en que me acuerdo sobre ese sueño. Pero cómo también puede existir la recurrencia en el recuerdo de un sueño, sí. Pensaba ahora, ¿no? Como lo que se recurre es el recuerdo de ese sueño. O por ejemplo, pero suele ser cuando tienes más bien sueños placenteros, ¿no? O sueños bonitos. O a mí me pasa que cuando sueño algo bonito, así como, me gustaría como que quedarme en ese sueño, ¿no? Como que no te quieres despertar. Sí. ¿No les pasa? ¿Tú, Carlos Armando, tienes algún sueño recurrente? No, realmente no, pero fíjate que sí, yo pienso que esa recurrencia, que recordarte de los sueños te puede pasar no nada más en los sueños bonitos, sino también en los sueños feos. Uh-huh. De hecho, a mí me da la idea que a veces esas sueños, vamos a llamarlos feos, malos, pesadillas, pues. Pesadillas, a veces te marcan más. También, depende de cada persona, como dicen los psicólogos, eso es subjetivo, pero me ha tocado escuchar personas que dicen, no, es que yo siempre me acuerdo de esto que soñé, que fue me dio mucho miedo, ¿no? Y no se me quita, o sea, no se me olvida. Entonces yo pienso que no nada más es en los sueños bonitos, sino también en los sueños que dejan algo negativo, ¿no? Podría ser, ¿no? Sí. Dijiste algo muy importante, justamente de las pesadillas. Como dijimos al principio, que los sueños son como esos deseos satisfechos, las pesadillas también entran dentro de esta descripción. No siempre los deseos que tenemos son deseos buenos, ¿no? Hay deseos que son deseos malos. Por ejemplo, si nosotros tenemos algún tipo de envidia hacia nuestros hermanos, podemos soñar, por ejemplo, que nuestro hermano se muere o que viene otra persona y lo mata. ¿Verdad? Entonces es ahí donde se pone en escena, en esa pesadilla, algo que nosotros no reconocemos de nosotros mismos. Y eso tiene que ver con la agresividad que tenemos o los celos que tenemos hacia nuestros seres queridos, que como dijimos al principio, esto entra en oposición o no es aceptado por nuestra conciencia. Ahí yo quiero como enriquecer con un sueño que tuve cuando iba en la secundaria, y yo ya iba al psicólogo en ese tiempo. Me acuerdo que lo analizamos con mi psicóloga, y yo soñé a que estábamos como en una especie de guerra, y yo estaba con mi mamá, y a mi mamá se la llevaban, y yo veía cómo la decapitaban. Qué fuerte. Fue horrible, o sea, fue una pesadilla horrible, ¿no? Pero analizándolo en terapia, pues tenía que ver con un enojo que yo tenía hacia mi mamá. Claro. Sí, o sea, muy propio de la adolescencia. Como muy propio de la adolescencia, ¿no? O sea, y bueno, lo que pudo haber significado que era una decapitación, o sea, no era cualquier cosa más que eso, ¿no? Pero a mí me impactaba mucho en ese momento, pues que yo ni sabía de la teoría de los sueños, ni mucho menos, o sea, mi psicóloga, pues sí, que me haya dicho como que tenía que ver como con ese enojo que tenía yo hacia ella. Sí, yo decía, bueno, pero si yo lo que soñé es feo, ¿no? O sea, no me gustaría, pero para nada que a mi mamá le pase algo así. Pero es lo que uno piensa en el día, ¿no? En la noche se representa así. Pero a ver, no es literal. O sea, no es...
o sea, es un símbolo de algo, ¿sí? O es una forma representada de algo que sentimos, de una agresividad, que no la podemos admitir en el día, ¿sí? Y es a partir de análisis donde, bueno, por ejemplo, Freud dice que todos tendríamos que hacernos cargo tanto de lo que deseamos como de lo que soñamos, sea lindo o sea malo, ¿no? Y ese hacerse cargo tiene que ver, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que da la psicóloga Mariel, es el enojo que ella tenía hacia su mamá. ¿Pero somos responsables de lo que soñamos? Sí, o claro. sea, ¿podemos controlarlo? Bueno, ser responsable no quiere decir controlar, ¿no? Porque si uno habla del control absoluto, me parece que es una gran utopía, ¿no? Así como decimos que somos seres solamente racionales, no, hay una parte que no conocemos. Precisamente en los sueños es cuando menos estamos controlando el pensamiento, y es por eso que aparecen estas imágenes, ¿no? Y por estas suerte. Historias, y por suerte, ¿sí? Entonces, más bien, cuando el psicólogo Guillermo dice ser responsables es del contenido del sueño, o sea, el contenido del sueño tiene que ver con uno, ¿sí? O sea, aún hay formas de analizar el sueño en donde un analista diría, bueno, esa imagen de tu mamá también eres tú, ¿no? O sea, todos los elementos del sueño son uno mismo también, o sea. Vamos con otra llamada, qué interesante, ¿eh? Hola, Kise, buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿Qué tal? ¿Quién habla? La señora Aurora, buenas noches. Mire, yo tuve, y de hecho nada más fue en una casa familiar, tuve sueño repetitivo. Oí que dijeron que los repetitivos son por algo del colectivo, o sea, que todas las personas estamos pensando en eso. Pero a mí me pasó nada más en lo personal. Y el sueño es que yo estoy acostada y unas piernas de un varón con pantalón que usaba cuando se usaba la valenciana, zapatos bajos, doblan hacia la derecha a una área, se camina en un pasillo oscuro y dobla hacia la derecha, que hay una luz. Esto era cuando yo estaba sentada frente a la televisión y había una pared que, pues sí, sostenía la parte de la planta alta, y si estaba yo del lado del pasillo, por el rabillo del ojo, como que en un sueño sí lo veía yo. Y si estaba más hacia atrás, del otro lado de la pared, veía la misma acción, pero que doblaba, pero mucho más allá, pero siempre doblada a la derecha. La verdad es que hasta la fecha sigo con un interrogante. Ok, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Psicóloga María, psicólogo Guillermo. ¿Qué piensas tú del sueño? Interesante, Sí. interesante el sueño. Tiene muchísimos elementos para analizar. Una aclaración que quiero hacer es, los sueños repetitivos no están relacionados con la colectividad, ¿no? Los sueños repetitivos muchas veces tienen que ver con situaciones no resueltas, ¿sí? Como algo que insiste en salir a la conciencia y que durante el día nosotros tratamos de no pensar. En esto, como decís, de tratar de controlar los pensamientos, bueno, hacemos como que no pensamos, hacemos fuerza para no pensar, nos distraemos, hacemos cosas, escribimos, dibujamos, cantamos, nos superocupamos, o hay inclusive pensamientos obsesivos que pueden calmar estos pensamientos, ¿no? Como decir, la mujer preocupada, no sé, por ejemplo, por que la casa esté siempre limpia. ¿Sí? Entonces, ese pensamiento de ocuparse en la casa obsesivamente impide que se piense en eso que no se quiere pensar. Entonces, en algún momento, cuando baja esta defensa, cuando se va a dormir, aparece el sueño, ¿no? Y toma todos estos elementos, como el giro a la derecha, las piernas, el pasillo, la oscuridad, ¿no? Habría que ver qué tantas cosas vivió en el pasado. Qué fuerte. Dice, últimamente he soñado que voy manejando mi camioneta y de repente miro hacia la derecha y viene un tráiler y me choca. En el sueño me veo atrapada entre los fierros de la camioneta.
Suena como un sueño que tiene que ver con una angustia, ¿no? Ujú. Como ir manejando algo y mientras maneja ese algo lo choca. Sí. Rapidísimo, dice Leo, hace tiempo yo soñaba mucho que golpeaban o me hacían cosas feas o me molestaban al grado de llegar a la pelea o que le hacía algo a mi pareja o familia, y al momento de yo querer regresar la agresión, ya sea golpes o así, no podía, como que me quedaba pasmado al momento de querer dar el golpe y no podía golpear a la otra persona. Personas que no conocían. Tengo muchos sueños raros, pero este tipo de sueños antes eran muy recurrentes. Saludos y felicidades por su programa de la noche con mayúsculas, que ya se volvió mi favorito. Gracias. Ay, qué bonito, ya, qué bonito. La impotencia, ¿no? La impotencia. No poder hacer algo. Yo recuerdo que cuando era adolescente, ahorita me identifiqué con él, me pasaban eso, que soñaba que me hacían algo, o sea, como que me iban a asaltar o que me iban a molestar y yo no podía reaccionar, como que me quedaba pasmada. Y en el sueño se siente mucha impotencia, así que Sí. comparto tu angustia, porque la sentía mucho de adolescente. Ya, afortunadamente, ya de adulta no he tenido esos sueños, pero cuando estaba chica sí soñaba tiro por viaje de eso. Fíjate cómo la persona cuenta el sueño, ya podemos ver el significado, ¿no? Sí, 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 es interesante. Vámonos a la pausa y regresamos con más música. Son las 11:25. Están contando un montón de sueños ahí, Allá, ¿no? ay, si quieren, A ver, se los cuento. nada más que no nos vamos a poder leer al aire, chicos, acá también están contando No, pero un igual montón. puede ser acá, en lo que están Sí, los a sueños. ver. Ajá, ándale, lo que están. Te cuento, ¿no? Sabes que yo veo catástrofes. ¿Tú? Sí, Ay, Guille. No manches. yo veo. O sea, yo estoy despierto y de repente me viene. A ver, a Carlos Armando cantar y más adelante vamos a escuchar su canción Campechana, ¿verdad? Gracias por acompañarnos. Oigan, tengo más preguntas del público en torno a esto de los sueños. Dice, pregunta a los terapeutas, estoy soñando con viajes, en alguno estoy en casa de una tía que vive en México o en la terminal de autobuses para viajar ya de regreso para acá, a Jalapa. Veo mis maletas y en un sueño se me olvida una y estoy preocupada porque me digo, mi maleta, tengo que regresar por ella pronto. Pues tengo mi ropa, pero está lejos y no voy seguido a México. Los escucho en Jalapa. Muchos saludos. Dice, también de joven soñé muchísimo que tenía ganas de ir al baño y veía los baños cuando iba a la primaria y en otras ocasiones eran otros baños de otros lugares. Me llama mucho la atención porque soñaba con ir a los baños. ¿Qué opinas? Psicología. Es como un recurrente estos sueños de los baños, ¿no? No, qué interesante. Pero Ujú. ¿por qué quisiera ir a esos baños? ¿No? Ujú. ¿Qué hay en esos baños que le llama la atención? Eso me parece que le preguntaría. O sea, obviamente faltan más elementos. Y este sueño del viaje también me parece interesante. ¿A dónde se quiere ir y qué se está olvidando? ¿Qué cosas Ujú. importantes tiene en esa maleta, en esa valija? Y bueno, ¿por qué se preocupa de haberse olvidado eso? ¿Qué le preocupa? Ujú. Ok, bueno, pues de verdad es que ya casi nos acabamos el programa de hoy. Conciencia, ¿vamos a la pausa y regresamos o vamos con llamada? Hola, XC, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Bueno, adelante, lo escuchamos. Hola, hola, buenas noches. Quiero que me informen los terapeutas que están ahí invitados, ¿por qué uno se cuesta? Llego a mi casa, me cuesto y siento que alguien se sube encima de mí. Ya fui con los doctores y me han dicho que me cuesto yo viendo, o sea, crecer, desayuno y como y me cuesto, pero no es eso, porque siento que alguien se sube de mí y no puedo yo hablar. Lo veo, pero no veo su cara. Me agarra fuerte y me quiero levantar con los ojos abiertos, pero no veo su cara. Y eso a veces me tengo miedo. Y me dijo una vecina que yo pusiera una flor blanca. Y sí, esto me ha dejado de molestar. Y eso tengo, a ver si los terapeutas me pueden dar información de este problema que he tenido. Gracias, Karina. Muchas gracias por llamarnos.
Es la parálisis del sueño y nos da a muchas personas, ¿sí? Dentro de las descripciones del estudio del sueño, o sea, de cómo dormimos, más que de los sueños, de qué soñamos, sino de cómo dormimos, muchos psicólogos dicen que tiene que ver con ansiedad, estrés, con preocupaciones, son como manifestaciones de ansiedad mientras dormimos, ¿sí? Porque además vienen acompañadas de angustia y de una incapacidad para moverse, ¿sí? Pero parece ser que es como una cuestión que sucede más como a nivel, pues en el cerebro, ¿no? Como que se desactivan ciertas funciones, algo así. La verdad, tendría yo que leer más del tema, pero se le conoce científicamente como parálisis del sueño y está asociado a estrés o ansiedad. Sí. Sí, de todas maneras, desde el psicoanálisis también se puede analizar esto. ¿Qué significa esto de no verle la cara, ¿no? De no poder percibir esa cara, de tener miedo, de tener angustia, de que se le sube encima y no poder sacárselo, ¿no? A quién va cargando él en ese momento, y por qué no puede desprenderse de eso, de ese, ¿no? A ver, eso me parece que es una pregunta importante para ser respondida. Y bueno, pareciera una incógnita para él, ¿no? Eso que va cargando y lo va sintiendo a la noche. Bueno, pues ya llegamos a la parte final de nuestro programa. De verdad, gracias a todos los radioescuchas por abrirnos su corazón y abrirnos sus sueños. Hoy estuvieron más participativos, pero me da risa porque... Participativos por teléfono, ¿no? Sí. Pero me causa mucha gracia porque si supiera uno que en los sueños revela más que en los otros programas que tienen miedo de llamar. Es cierto. Pero los sueños tienen esa inocencia, ¿no? Como, esa sería mi conclusión, como decir, que no pasa nada, ¿no? Uno cuenta una historia aparentemente inocente en donde pasan ciertas cosas y el sueño revela más de uno que una opinión sobre un tema, ¿no? Sí. Cuando alguien te cuente un sueño, tómalo como un regalo porque te está abriendo algo muy íntimo, ¿sí? Nadie sabe qué pasa adentro del baño cuando entramos al baño, nadie sabe. Y dentro de esas cosas íntimas, el sueño está. O sea, si tú no cuentas un sueño, nadie más se entera. Entonces, cuando alguien te cuente un sueño, escúchalo con atención, ¿sí? Dile que qué interesante está, que muchas gracias por contártelo. Y pregúntale cómo se sintió en el sueño. Claro. ¿Sí? Y ahí ya va a poder hablar un poco de cómo se siente. Sí. Muchas gracias, psicóloga Mariela. ¿Dónde nos comunicamos? Sí, me pueden encontrar en Instagram como @psic.ortiz. Estoy en Facebook como Mariel Ortiz Psicóloga. Y me encuentran en WhatsApp en el 2292 1387 89. Gracias por acompañarnos. Psicólogo Guillermo Omar. Como dice la psicóloga Mariel, los sueños son cosas muy íntimas, ¿sí? Es donde se desnuda el alma, donde uno se presenta de una manera como honesta, ¿sí? Porque es algo que uno no puede controlar. Y es importante prestarle atención a lo que uno sueña, es importante prestarle atención a todos los elementos, y en ese sentido terapia ayuda mucho, no solo a interpretar un sueño, porque no somos intérpretes de sueños solamente, sino que es una herramienta más de autoconocimiento. Entonces lo veo al sueño como una oportunidad de conocerse, de conocer ese enigma, eso que no podemos llegar a través de la conciencia, sino a través de ese elemento, ¿no? Cuando estamos dormidos, cuando no estamos defendiendo eso que insiste en salir, y está bueno escucharlo, porque cuando uno se empieza a escuchar, se empieza a conocer, tiene muchísimas más herramientas para afrontar la realidad, los vínculos y sanar, ¿no? Esos sueños que se van repitiendo, como dijimos anteriormente, son esas situaciones no resueltas. Así que empezar a resolver nos haría sentir mucho más livianitos. Sí, muchas gracias, psicólogo Guillermo. ¿A dónde nos comunicamos?
pueden enviarme un WhatsApp al 2294 50 15 51 y pueden buscarme en redes sociales como en Instagram como psi.omar y en Facebook como Guillermo Omar. Gracias. Espero que hayas disfrutado de este episodio. No olvides compartirlo y seguirnos en nuestras redes, las cuales están en la descripción. Nos escuchamos pronto.